Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para nuestro tutor David Fonnegra y para todos los compañeros y compañeras integrantes de este grupo de estudio. Soy Hermes Luna Rivera, estudiante de sexto semestre de Comunicación Social en el CEAD de la UNAD en la ciudad de Pasto. A continuación, los invito para que a través del siguiente video nos aproximemos al concepto de la cultura desde la perspectiva antropológica. Esto en desarrollo de la actividad propuesta para la fase 2 del curso Antropología. Bienvenidos. Empecemos hablando de cuál es el significado general que se le otorga a la cultura desde el ámbito de la antropología. Dice la academia que la cultura entendida desde la antropología se la comprende como un producto de un proceso de aprendizaje que sucede en el seno de la propia sociedad. Entonces, la cultura desde la antropología se comprende como un conjunto de hábitos, de costumbres, pero también de símbolos que se aprenden, se interpretan, se practican en el contexto donde se desarrolla la vida del ser humano. Al igual que el concepto de cultura tiene que ver con el comportamiento en lo político y en la adaptación a las normas, a las reglas que se practican en una comunidad. Por ejemplo, en el departamento de Nariño tenemos la tradición de comer cuy. Particularmente aquí en el Tambo, donde me encuentro, mi lugar de residencia, se practica la fe católica, se cree en una imagen de Jesús tallada en madera. Es un hábito asistir a la misa los domingos muy sagradamente a las 7 de la mañana. Está prohibido sacar la basura en un día diferente al día lunes o al día viernes. Y también tiene que ver con la parte política cuando hablamos del contexto aquí en el Tambo. La gente de aquí del Tambo por tradición es de pensamiento liberal y de pensamiento conservador. Ahora hablemos de por qué la cultura es un concepto central para la antropología. La cultura tiene que ver, como lo habíamos dicho, con el comportamiento del hombre en el ambiente donde éste vive, en el ambiente donde éste se desarrolla, tanto con aquellos comportamientos o aquellas actuaciones en tiempos pasados como en los tiempos actuales. Entonces, la cultura entendida como ese conjunto de representaciones y de prácticas simbólicas propias de cada grupo social se erige como un concepto antropológico central porque es a través de ella cómo es posible comprender el sentido que los individuos, que las personas y las comunidades le dan a esas acciones y comportamientos que se realizan de manera cotidiana. Porque la cultura también es como esa manera como cada sociedad se comunica y establece las interrelaciones. Tiene que ver con el modo de vida que se practica en cada sociedad, en cada comunidad. Y la cultura, al estar sujeta a unos procesos de cambio, permite también entender esas prácticas mediante las cuales el hombre, pero también el mundo, el contexto, se transforma. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La evolución biológica del hombre lo llevó a desarrollar una capacidad especial, diferente, que lo diferencia mejor de las otras especies animales. Y esa capacidad especial de la que hablamos es la capacidad que tiene el hombre para crear cultura. Es así como desde sus orígenes el ser humano ha forjado una serie de prácticas, de símbolos, de reglas que en su comienzo fueron simples, que fueron sencillas, pero que de alguna u otra manera hacían posible una mejor convivencia en grupo. Ese sistema de modales, de costumbres, así como el hombre, también han sufrido un proceso evolutivo hasta llegar al estado actual, por ejemplo, de cultura que tenemos hoy en día. Con el paso del tiempo, estos modales, estas costumbres han ido evolucionando hasta tener o hasta alcanzar las distintas formas de cultura que conocemos en la actualidad. Así, por ejemplo, el primer concepto que se manejó de cultura tuvo que ver con la cultura primitiva, donde se la consideraba la cultura como un sistema mejor complejo que incluye creencias, el arte, la moral, también los hábitos y las capacidades adquiridas por cada ser humano o por cada persona integrante de una sociedad. Luego viene el relativismo cultural, en el cual el concepto de cultura atraviesa por tres fases: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. Estas tres fases tienen unas características que las identifican, como son las costumbres, los modelos y los significados. Posteriormente tenemos la cultura posmoderna,
luego viene la cultura moderna hasta llegar a la nueva historia de la cultura, que es la que tenemos actualmente y donde sigue vigente más que nunca la concepción de la cultura como un conjunto de costumbres usadas por cada comunidad. Ahora, hablemos sobre cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Una sociedad es una realidad perceptible porque es un conjunto de personas, de individuos que se ubican en un espacio determinado, puede ser en un territorio que es fácil identificar y que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas, que mantienen una serie de relaciones interpersonales, las cuales se rigen de acuerdo a una estructuración, de acuerdo a una organización y a un ordenamiento, pero también de acuerdo a unas normas de comportamiento que se establecen a través de un aprendizaje. Un ejemplo de sociedad podría ser la sociedad colombiana. Y en lo que tiene que ver con cultura es el modo de vida de un pueblo, de una sociedad también. Esto hace referencia al grupo de sujetos que siguen un mismo modo de vida, que siguen un mismo estilo de vida, que tienen unas mismas creencias, que practican una misma moral, que tienen unas mismas costumbres, que hacen unos mismos usos de ciertos elementos que están en el contexto y que tienen unos mismos simbolismos, los cuales tienen el mismo significado para todos los individuos de la comunidad. Un ejemplo de comunidad podría ser la comunidad mía, la comunidad tambeña donde yo resido. Finalmente los invito para que hablemos de cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Enculturación es el proceso de aprendizaje a través del cual una persona de manera consciente o en otros casos inconsciente asimila, aprende los comportamientos, los usos, las creencias, las tradiciones y de igual manera comprende los significados de los símbolos y acata normas que se han establecido en la sociedad donde éste vive. La enculturación también hace referencia a ese proceso de aprendizaje que experimenta las nuevas generaciones. Cuando estos aprenden de las generaciones mayores, cuando se aprende de parte de los hijos a los padres o de los nietos a los abuelos, ese también es un proceso de enculturación. Dice la academia que este proceso de enculturación empieza desde el momento en que se nace y se prolonga hasta el momento en que la persona deja de existir. Por ejemplo, cuando se aprende el acento, podría ser un ejemplo de enculturación. Cuando se adapta a una determinada manera de vestir, que son cosas propias del propio contexto. Viene posteriormente el relativismo cultural y este hace referencia al hecho de que cada cultura tiene unas características y que en muchos casos esas características son similares a las de otras culturas, pero no en todas las culturas tiene el mismo sentido. Es decir, las creencias, los símbolos, las costumbres, las normas están ligadas a la realidad del contexto social donde se desarrolla, donde vive cada individuo. Por ejemplo, una costumbre que tiene validez en Colombia puede ser que no tenga la misma validez en Ecuador o en Venezuela o en otro contexto. Y hablemos finalmente de el etnocentrismo, que este es un concepto que hace referencia a la manera como cada individuo valora su propia cultura sin de pronto tener en cuenta las culturas, es decir, las tradiciones, las costumbres de las demás, y se considera como la cultura, como mi cultura, como la mejor, como superior a otras existentes. En otras palabras, esa acción como cada sociedad o cada grupo de individuos resalta sus buenas cualidades sobre las demás. Un ejemplo claro de este etnocentrismo lo podemos apreciar en los argentinos. Ellos siempre se consideran superiores a las demás personas. La cultura argentina siempre se considera superior a la colombiana, a la brasileña, a la del resto de culturas de Sudamérica. Entonces, muchas gracias, señor tutor, compañeros, compañeras. De esta manera doy por terminada mi exposición, donde, como lo decía anteriormente, traté de explicar el significado del concepto cultura desde la concepción antropológica. Muchísimas gracias por su atención.